Una de las formas más importantes, diría yo, para conectarnos y para poder empezar este proceso de bajar la intensidad de algunas emociones que nos pueden meter en problemas, son los famosos ejercicios de relajación. Quizás la gente está buscando estrategias muy complicadas, sin embargo, en los ejercicios de relajación encontramos una herramienta muy poderosa para empezar a regular nuestras emociones. Lo primero que vamos a elegir es el lugar en donde vamos a hacer este ejercicio. Por supuesto que hoy disfrutamos de un ambiente muy lindo. Ojalá todos ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, dentro de su cabeza también hay lugares muy importantes. Así que si por alguna razón no podemos tener la fortuna de estar en un lugar verde y amplio y sereno, pues también tenemos los recursos internos de podernos imaginar esos lugares. Una vez que estás dispuesto para el ejercicio, vas a buscar un lugar cómodo. Este ejercicio lo puedes realizar sentado, puedes realizarlo acostado. Esa es tu elección. Lo primero que hacemos entonces va a ser tomar una respiración profunda. Podemos poner nuestra mano incluso en nuestro estómago para sentir cómo de alguna manera, si pasa el aire por ahí, incluso en nuestro pecho, y se expande. Una vez que tomamos la respiración, contamos 3 segundos sosteniéndolos y luego exhalamos. Contamos de nuevo 3 segundos y tomamos la siguiente respiración. Me gustaría compartir con ustedes una metáfora. Imagínense una radio de las antiguas, de esas que tenían 2 perillas, una para cambiar las emisoras y otra para modular el volumen de lo que quisiéramos escuchar. La perilla de las emisoras nos permite elegir entre una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, distintos géneros musicales, pop, rock, reggaetón, salsa, merengue, o distintas opciones de noticieros, programas humorísticos, deportivos, entre otros. Mientras que la perilla del volumen nos permite decidir si aquello que deseamos escuchar, vamos a escucharlo en un volumen moderado, solo para nosotros, o si por el contrario, todas las personas que están en nuestra casa o aún los vecinos van también a escuchar lo que nosotros deseamos escuchar. Así es la gestión de las emociones. Cada persona elegirá la forma en la que vivenciará determinada emoción y la intensidad con la que decide experimentarla. La perilla del volumen es una metáfora que nos permite describir la capacidad que tenemos todas las personas de regular y gestionar la fuerza y la intensidad de nuestras experiencias emocionales. Desde un punto de vista no existen emociones positivas o negativas, simplemente son emociones humanas y evolutivamente hablando tienen una razón muy particular para estar en nosotros, ayudarnos a enfrentar las situaciones de la vida cotidiana de la forma más adecuada posible, como un motor que nos lleva hacia adelante. Mis emociones son mías y por lo tanto soy la única persona responsable de aprender a gestionarlas. Podemos modificar la forma en la que históricamente hemos gestionado nuestras emociones, aprendiendo a hacerlo de maneras más responsables, saludables o adaptativas. La regulación emocional es una habilidad. Por tanto, está mediado por el aprendizaje. Es decir, se puede aprender a regular las emociones. Regular las emociones implica antes tener conciencia de ellas. Eso es, identificarlas, nombrarlas y saber cómo expresarlas en diferentes contextos también. Entonces, la regulación emocional es tomar conciencia de esas emociones, qué situaciones las han generado, cómo expresarlas en cada contexto y cómo afrontar las situaciones, cada una de las situaciones que se nos presentan, cómo administrar las situaciones gratificantes, cómo administrar las situaciones que generan frustración, manteniendo un sistema de calma, manteniendo coherencia conmigo mismo, esa congruencia que se necesita entre lo que yo siento, lo que yo hago y cómo lo expreso en cada entorno. Por tanto, no hay edad para aprender la regulación emocional.
Dado que se trata de una habilidad, se trata de un aprendizaje y cualquier momento de la vida es propicio para alcanzarlo. La regulación emocional es algo que cada persona necesita para afrontar las situaciones difíciles, ingresando a sistemas de calma, siendo coherente consigo mismo. Los procesos implicados en la regulación emocional los podríamos resumir tal vez en un acrónimo que se llama SPA: sentir, pensar, actuar. Es decir, la regulación emocional tiene tanto pensamientos, emociones, como también acciones. Y lo que se espera de la regulación emocional es que esto sea congruente. ¿Congruente para qué? Para afrontar las situaciones difíciles, para regularme yo y permitir o facilitar a la otra persona que también se regule. Permite entonces un manejo de las relaciones interpersonales estratégico, saludable. Permite también esto de postergar, la capacidad de postergar, poder postergar las situaciones gratificantes. Permite también la regulación emocional como uno de sus componentes importantes el desarrollo de la empatía, el desarrollo de esa conciencia de mí y de la otra persona, de lo que yo siento, de lo que la otra persona está sintiendo también. Y a través de esa congruencia que se da de mí para mí mismo y de mí para el entorno, podamos crear también una convivencia que nos permita estar de una manera pacífica, respetuosa y saludable. Si alguien tiene un relato, alguien viene y hace un relato, un cuento, y de pronto una de las personas se siente muy feliz oyendo ese relato, otra persona se enojó, le enojó ese relato, y otra persona realmente no le movió nada, fue muy neutral. ¿Vos dirías que el problema está en el relato? ¿Por qué un mismo relato genera tantas emociones diferentes? Bueno, porque hay algo en mi historia que está conectando con ese relato, y esa es la parte que yo tengo que asumir. Mis emociones son mías, y si yo decido que mi parte emocional la maneja y la controla el exterior, ya estamos en problemas. El acompañamiento de las emociones, yo diría incluso que es fundamental. O sea, es algo inherente del ser humano y tiene que estar presente en nuestro día a día. Nos dedicamos como a abordar nuestra realidad solo desde adquirir conocimientos, y de un momento a otro nos hemos topado que necesitamos hablar de nuestras emociones. Necesitamos identificarlas, necesitamos acompañarlas, necesitamos abordarlas, y no podemos seguir generando relaciones interpersonales, vínculos, aprendizajes, sin que la parte emocional tenga un lugar indispensable. El célebre pintor Vincent van Gogh decía: no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta. Por lo tanto, es muy válido preguntarnos de qué manera concreta estamos regulando y gestionando nuestras emociones. Cuentan que Buda caminaba con uno de sus discípulos en medio de unas montañas debajo de un radiante sol. Recién habían pasado por un arroyo y luego de un rato Buda tuvo sed y le pide a su discípulo: por favor, ve al arroyo que hace un rato pasamos y nos traes agua. El discípulo va y se encuentra con que recién habían pasado unas carretas y habían revuelto las hojas y los sedimentos que estaban en el arroyo, y el agua se observaba sucia. Por tanto, el discípulo no la tomó y regresa donde su maestro Buda. Buda le dice de nuevo: por favor, ve otra vez. Su discípulo le replica y le explica lo de las carretas, y Buda insiste una vez más: por favor, ve de nuevo, pero esta vez realiza lo siguiente: siéntate cerca del arroyo, espera, ten paciencia,
deja que el mismo fluir del arroyo limpie esos sedimentos, limpie esas hojas, y cuando el agua esté cristalina, la tomas y la traes. En ese instante que el discípulo está realizando eso, se da cuenta de algo, se da cuenta de la enseñanza que el maestro estaba propiciando para él, la cual es, en momentos donde hay emociones inquietantes, es un momento para guardar calma, para guardar serenidad, esperar que pase la situación inquietante de manera tal que ya mi mente esté tranquila, fluyendo los pensamientos cristalinos como naturalmente son, para pensar diferente, sentir diferente y hacer diferente. Como te decía, de alguna manera, tenemos por un lado una emoción y un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos de ellas como si fueran exactamente lo mismo. Esta emoción es innata, es espontánea y de alguna manera va a salir de una manera automática. Esta emoción yo no le puedo decir a mi cerebro, no sientas esto. Es como te dije, simplemente vivimos una experiencia y de alguna manera tenemos una reacción. Pero también nos hemos dado cuenta que nuestro cerebro no solo almacena una expresión, las neuronas no están solo relacionadas con el tema de cómo expresamos, sino resulta que nuestro cerebro también almacena a la par de eso cómo reaccionamos a esa emoción. Entonces, cuando hablamos de emociones, no es solo un tema de emociones, sino es qué estamos haciendo por esas emociones, cómo las estamos manejando en nuestro entorno y en qué momento vamos a hacer como mitad cabeza y mitad emoción. ¿Qué experiencias de nuestra vida las vamos a manejar desde nuestra racionalidad y qué experiencias las podemos manejar y debemos manejar desde nuestras emociones? Porque incluso dentro de nuestros procesos de socialización, socializamos diferentes a hombres y mujeres en este tema del manejo de las emociones. Y entonces, por supuesto que generalmente la expresión de muchas de nuestras emociones o sentimientos buscamos casi una sola vía. En la parte masculina está muchísimo más permitido la expresión de una emoción, cualquiera que sea la emoción, pero su forma de expresión es el enojo. Y la mayoría de las personas expresamos lo que sentimos a través del enojo. Quizás nosotros en los procesos terapéuticos empezamos a darnos cuenta que detrás de ese enojo, quizás la emoción que hay es de miedo o de tristeza, pero la forma en que la estamos expresando es de enojo. Y si a eso lo relacionamos con que tenemos muy poca educación en el tema de la ternura, entonces volvemos a un tema de violencia. Entonces ya es una expresión de una emoción bajo un modo de enojo, bajo un modo violento, ¿verdad? Entonces, obviamente, las emociones son inherentes al ser humano y si nos devolvemos a crear espacios que nos permitan hablar de las emociones, identificarlas, cómo las sentimos, cómo las expresamos desde niños, por supuesto que estamos logrando seres humanos más integrales, más empáticos, más conectados consigo mismos y con su entorno. Hoy, nuestras sociedades requieren de personas capaces de conocer y regular sus emociones, conscientes de que cada persona es responsable de gestionar de manera adecuada sus emociones, conscientes de que este es un elemento esencial en la construcción de culturas de paz, comunidades conformadas por personas que descarten la violencia y las agresiones y opten por el diálogo y la conciliación. Aristóteles, filósofo griego del siglo IV antes de la era común, decía la siguiente frase: cualquiera puede enojarse, esto es algo sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, en el grado y la intensidad adecuadas y por el motivo adecuado, esto no es sencillo. Les agradecemos habernos acompañado en este espacio producido por el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro. Hasta la próxima.